Los sueldos en España son bajos. Yo no conozco a nadie que no crea que trabaja mucho más de lo que le pagan. Y muchas personas, cuando creen que trabajan mucho y le pagan poco, empiezan a evitarlo, lo cual es un problema importante y es un problema creciente en España. Pero sobre todo, es que los sueldos bajos están haciendo a España inviable. Los jóvenes no pueden tener hijos. Y eso hace que los compromisos de pago a futuro, tu pensión, si eres de los menos jóvenes, también sean imposibles. Si tu respuesta es yo ya hago lo que puedo porque trabajo mucho, recuerda esto de Stephen Covey: trabajar mucho no es suficiente. Si tú quieres tener un mejor salario, te lo tienes que ganar, o más concretamente, tu empresa tiene que ganar más para poder pagarlo. Y la forma de hacerlo es innovando, pero no innovamos. Somos la cuarta economía de Europa por tamaño y la decimocuarta por innovación. Frente a esta situación, yo lo que te propongo son tres cosas. Primero, que no te conformes. Segundo, que innoves. Y tercero, que no esperes ni un minuto, que lo hagas ahora mismo, a partir de hoy. ¿Qué quiero decir con esto de no te conformes? Déjame que comparta contigo un vídeo que yo creo que ilustra esto bastante bien. ¿Cuál te gustaría que fuese tu primer sueldo? No sé cómo está el mercado Tu ahora mismo. primer trabajo. El mercado está ahora un poco tal, pues 2.000, 3.000 euros. Bueno, mi primer sueldo igual se nos va un poco 2.000. Vamos a dejarlo en 2.000. A partir de ahí, pues ir subiendo. Ir subiendo. Ir subiendo. Esta es una entrevista en un programa de televisión que busca tratar temas de actualidad desde una perspectiva de humor. A unos os gustará más el programa, a otros menos. Este es un trozo de la entrevista, pero en su conjunto lo que hace la entrevista es presentar las pretensiones del entrevistado, de este chico en este caso, como tan ajenas a la realidad que resultan cómicas, deberían de hacernos gracia. Lo que pasa es que cuando lo analizas, ves que las pretensiones risibles de ese chico de 18 años que está empezando su formación profesional como universitario, que en este momento de su vida debería de aspirar a todo, y resulta que sus aspiraciones son tan modestas que te das cuenta de que en realidad no debería tener ninguna gracia el tema. Un sueldo como el que pretende este chico le daría para alquilar un apartamento de una habitación, nada de comprar, vestir discretamente, alimentarse y tener un ocio tipo cañas y Netflix. Olvidémonos de que compre un coche, de que se vaya de viaje, es decir, de que consuma productos y servicios que dan valor añadido y que por tanto dan trabajo a más personas, por supuesto de consumir servicios financieros. Y no quiero hablaros de tener hijos, que son de los que hacen falta para poder pagar ese compromiso de pensiones que tenemos, que es bestial, el más alto que hay en Europa. Este mensaje de te has vuelto loco, de forma constante, con más o con menos humor, el de bajar las aspiraciones de cualquiera tratándolas como si fueran absurdas, es el primer y el principal problema que tenemos que resolver. Sin voluntad de mejorar, sin ganas de crecer, sin ambición por superarse, no hay nada. O por lo menos no hay nada bueno. El segundo mensaje que quiero compartir contigo es este, es innova. Y como te he dicho antes, tú, sea cual sea tu función y sea cual sea tu nivel de responsabilidad en tu ámbito y a tu nivel. Mira otro vídeo de una historia súper interesante contada por una de las personas más innovadoras que existen. This woman is named Betty Nesmith Graham. And she is, you will know of her accomplishment in just a moment if you don't recognize her name. But she was an executive assistant in the time when typewriters transitioned to film cartridges from ink ribbons. And she was very annoyed. She wasn't she was a great executive assistant, but she was a rather poor typist. And she was annoyed by her inability to erase her mistakes with the film cartridges. So she invented liquid paper, which after, let's see, she did this in 1956. In 1975, she sold liquid paper to the Gillette Corporation for $47.5 million. So she did pretty well with her innovation. And by the way, it was just white paint. So there was no very, very clever person because there was no, special chemistry involved here. This was not a high-tech solution, but an extraordinary observation of a problem and a solution. A ver, la historia es una historia genial. Y a mí lo que me interesa es que Betty no era una tecnóloga, ni era una experta en innovación, ni era una superdirectiva. Lo que era una persona con un problema claramente identificado y con una voluntad decidida de resolverlo y dispuesta a explorar y a buscar nuevas formas de hacerlo. Y un ejemplo excepcional
de que innovar está al alcance de todos. Y esto es verdad también para quien no tiene vocación empresarial. No hace falta que tú quieras crear tu propia empresa. Si dentro de tu empresa más personas como tú empiezan a actuar como Betty y empiezan a identificar problemas que les quedan cerca y que conocen y que entienden, y a crear nuevas formas de resolver esos problemas, la empresa va a ir cada vez mejor y los sueldos también. Bueno, pues justo para eso es para lo que he escrito este manual de innovar para no innovadores, para que todo el mundo pueda innovar. Y es un resumen de las mejores metodologías de innovación que yo he conocido a lo largo de 25 años, resumido en 6 pasos, con ejemplos reales y con prompts de inteligencia artificial que te van a ayudar a implementarlo. Y ahora te cuento un poco por encima qué es lo que vas a encontrar en el manual. Lo primero es determinar por dónde empezar, y esta es una buena herramienta para hacerlo, creo yo. Lo he llamado la brújula de la innovación. Cualquier innovación tiene 2 características fundamentales. Tiene que ser mejor que lo que ya existe y tiene que ser diferente. Con esos 2 ejes puedes ver los 4 componentes de esta brújula de la innovación. Cuando haces algo que es mejor pero no es diferente, estás en la parte superior izquierda, en lo que yo llamo el teatro de la eficiencia. Las cosas mejoran, pero no cambiamos nada. Parece que estamos innovando, pero realmente no. Y no es que sea malo, por supuesto que siempre hace falta mejorar en todo, pero el riesgo de estar solamente ahí es que sigues haciendo mejoras pequeñas que en muchas ocasiones son casi imperceptibles hasta que de repente llega una Betty con un invento completamente nuevo o un Airbnb, que es el ejemplo que pongo en este capítulo, y entonces ya es demasiado tarde. Justo debajo está el pantano del conformismo. De estos hay mogollón en nuestro país. Y es el de aquí lo hemos hecho siempre así. Este cuadrante es el más peligroso. Hay que salir de él zumbando. A su derecha está el desierto de las ocurrencias, que es un lugar agotador y que al final acaba arrasando la ilusión. Hay más ideas que objetivos, se cambia el rumbo sin criterio y la gente acaba por agotarse. Al final, cualquier cosa que suene a innovación acaba dando una mezcla de pereza y de melancolía. Las empresas rentables con personas felices viven aquí en el cuadrante azul. Se generan ideas mejores y diferentes de forma recurrente. Y sabes que estás ahí porque tus competidores se preguntan, pero ¿cómo no se nos ha ocurrido antes? Además de una explicación detallada de cómo utilizar esta brújula de la innovación para decidir en qué innovar, en el manual vas a encontrar 5 prompts de inteligencia artificial que te ayudan a implementar muchos de los ejercicios, de los pasos que hay que dar. Y esto lo vas a ver a lo largo del manual, porque la idea es que si tú eres un autónomo o eres una pyme, la IA puede hacer las veces de tu equipo o pueda reforzar. El siguiente paso es descubrir las necesidades reales. No hay nada peor que dedicarse a innovar en algo que la gente no quiere. La clave aquí es la empatía. La empatía no es adivinar lo que alguien quiere, ni asumir que sabemos cuál es el problema. La empatía es observar, escuchar y comprender la experiencia de otra persona desde su perspectiva, sin prejuicios y sin filtros. Y para eso te explico 7 metodologías de lo que se llama observación empática. El ejemplo que utilizo en este capítulo es el de IDEO de San Francisco, una de las mejores compañías de innovación que ha habido en el mundo. Y como en el caso anterior, vas a encontrar 4 prompts de inteligencia artificial para ponerlo en práctica. Sabiendo cuál es el problema que queremos resolver, ahora hay que crear una hipótesis de innovación. No una ocurrencia, sino una hipótesis estructurada. Para eso vas a conocer una serie de ejercicios que te permiten crear ideas que son diferentes, pero de verdad, y con una estructura sólida. Todo esto se desarrolla en menos de 48 horas, siguiendo la metodología de Foundation Sprint. Warby Parker es un startup en el sector de la óptica y es un ejemplo de cómo una pyme ha conseguido, utilizando esta metodología, diferenciarse de forma única en un sector que está dominado por unas pocas compañías muy grandes. Y sí, también tienes aquí 4 prompts de IA para que te ayuden a ejecutarlo. Ahora lo que toca es poner la hipótesis que has creado a prueba y aprender. Esto es muy importante. El propósito no es acertar a la primera. De hecho, si eso pasa, o has tenido mucha suerte o has innovado muy poco. ¿Te acuerdas de lo del teatro de la eficiencia? Lo de que parece que están, pues eso. Lo normal es no acertar a la primera, lo importante es aprender y hacerlo rápido y hacerlo barato. Este señor, Steve Bartlett, es el creador del segundo podcast más escuchado del mundo y el que más rápido crece. Y él mismo dice que su secreto es tener un director of failure, una especie de director de fracasos, un responsable y un equipo que están dedicados a innovar y a experimentar permanentemente y hacer que el resto de su equipo, cada uno en su ámbito y en su responsabilidad, también lo haga.
El KPI de esa actividad no es cuántos aciertos consigue, sino cuántos aprendizajes genera y en qué plazo de tiempo. Todos los ejercicios de este proceso se completan en menos de 3 días, siguiendo esta metodología de Design Sprint. Ojo, estamos hablando de construir un prototipo de la idea para la que hemos hecho la hipótesis, testarla con clientes reales y tener feedback de verdad, no una opinión, porque si preguntas a un cliente generalmente te va a decir sí o probablemente, sencillamente para que le dejes en paz, sino experiencias, verlos experimentando con esa idea y hacer todo eso en menos de 3 días. El ejemplo para este paso es Zappos y también aquí vas a encontrar 5 prompts de inteligencia artificial para implementar los diferentes pasos. Si utilizara el ejemplo de Betty que hemos visto antes, pues esta sería la primera versión del Tipex que se entregaría a 5 usuarios de máquinas de escribir y Betty podría estar viendo cómo lo utilizan y cómo les hace sentir el ver que pueden arreglar de repente en segundos un typo sin tener que reescribir absolutamente todo. Tendría una idea muchísimo más clara de qué es lo que funciona en su idea. Y por cierto, está estadísticamente demostrado que con solo 5 pruebas, con 5 clientes, se pueden alcanzar hasta el 80% de los aprendizajes, es decir, lo más importante, lo imprescindible, que es lo que buscamos ahora. Y por tanto, con muy pocos clientes, es decir, con muy poco tiempo y con poquísimo dinero, puedes tener un aprendizaje real de esa innovación que has estado pensando. Cuando el producto o el servicio o la innovación que hemos creado se ha convertido en una realidad, ahora lo que hay que hacer es contarlo. Y este capítulo está basado en la metodología Storybrand, que te enseña a construir una narrativa casi como el guión de una película, en 7 pasos. La clave está en entender que tu cliente o quien vaya a utilizar tu innovación es el héroe. Y tu marca o tu producto, una especie de Yoda que le acompaña y que le ayuda. Es una forma de contar historias que engancha y que gusta, como una buena peli. El ejemplo que utilizo en este capítulo es Dove, la marca de jabón, y también vas a contar 5 prompts de IA para ayudarte a implementarlo. El paso sexto y el último es el de crear una cultura de innovación constante. Por así decirlo, imagina que ya te has puesto en forma, has ido al gimnasio y has conseguido tus objetivos. Es el momento de mantener y de mejorar esa capacidad de innovación que has conseguido después de esos 5 primeros pasos. Y para eso he combinado lo esencial de 2 métodos excepcionales para seleccionar las 5 habilidades que tú y tu equipo tenéis que incorporar a vuestra actividad cotidiana y el sistema operativo para que todo eso fluya de una forma natural, con un ejemplo ilustrativo de una empresa fantástica que conocéis muchísimos, que es Pixar. El tercer y el último mensaje que quiero compartir contigo es este: hazlo hoy. No dejes pasar un momento. Además de porque cuanto antes empieces, antes vas a tener los resultados de crecimiento y de mejorar tu salario que buscas, por esto que te cuento en este vídeo y que te va a ayudar a entender esta idea un poquito. The most immediate risk of AI, obviously, that's been talked about is the potential for mass unemployment. Researchers at Stanford are calling entry-level and early career workers the most AI-exposed fields, canaries in the coal mine. Jobs for that group are down about 13%. You said AI will make a fewer people much richer and most people poorer. Why don't you buy arguments, which of course they all make, that new job, like as in the past, whether it's manufacturing or farming or whatever, new jobs will replace old ones, just like it happened before. So one comment, which you've probably heard before, using the past to predict the future is like driving very fast down the freeway while looking through the rear view window. So the past isn't always a good predictor of the future, particularly when you get a huge change. What we're seeing, most people are agreed, is a huge change, because for the first time we're going to get things that can replace mundane intellectual labor. We've never had that before. When we got things that could replace mundane physical labor, like digging ditches, there was something else for people to do. But now, what are the people in call centers who are going to get displaced by an AI that's more patient and more knowledgeable and much cheaper than them? What are they going to do? I don't think AI is going to create a lot of new jobs. It will create new jobs, but not as many as it displaces. Now, some economists who I respect disagree with me, but I think the general consensus is that it will replace a whole lot of jobs. And I think that's one of the reasons why the companies are pumping so much money in. If you ask, where do they expect to get back these tens or hundreds of billions of dollars they're pumping in? Right. Maybe they're going to pump in something like $1 trillion in new data centers. Where are they getting the money back from? Well, there's obviously subscription fees, and they can charge quite a lot for a nice assistant.
There's advertising. But the third element of it is if they can sell you something that will allow you to replace a lot of expensive workers with a lot of cheap AIs, that's worth a lot. Correct. They And actually I think that's part of the calculation. It's a shame more of them haven't read Keynes, because they realize that if they get rid of all those workers and don't pay them anything, there's nobody to buy their products. That's correct. That's correct, because you don't have other jobs. The most immediate risk of AI. Hinton es uno de los padres de la inteligencia artificial y él mismo reconoce que no todo el mundo comparte su visión. Nadie tiene la certeza de cuánto, ni cuándo, ni cómo va a impactar la inteligencia artificial en nuestro trabajo, pero no hay duda de que lo va a tener. Yo prefiero quedarme con esto, con lo que dice Jeff Bezos. La IA no sustituirá a los inventores creativos porque es brillante ejecutando, pero tropieza cuando se trata de creatividad y originalidad genuinamente humanas. Yo lo que creo es que con tu voluntad y con la humilde ayuda de este manual no hay ningún motivo para que tú no seas uno de esos inventores creativos de los que habla Jeff Bezos. En innovarparanoinnovadores.com tienes tu manual para descargarlo completamente gratis. Y te deseo la mejor suerte, porque la tuya es la de todos.